Bueno, y por último un pequeño resumen que no sé si se ve bien de las variables vistas anteriormente en un sujeto normal previo al entrenamiento, toda esta columna, un sujeto sedentario posterior al entrenamiento aeróbico y un corredor de fondo de elite. Vemos frecuencia cardíaca de reposo, 71, 60, 36. La frecuencia cardíaca de reposo de un fondista de elite es la mitad de un sujeto no sedentario. La frecuencia cardíaca máxima, 185, 183, 174. La frecuencia cardíaca máxima, por más que en este cuadro sea comparativo, el fondista de elite por ahí tiene menor frecuencia cardíaca máxima, pero tengan el concepto que la frecuencia cardíaca máxima básicamente no se modifica con la gran mayoría de los entrenamientos, no hay modificación. En un fondista de elite estamos hablando de una persona que hace 15 o 20 años está corriendo un montón de kilómetros semanales. Eso hace que haya un gran predominio del sistema nervioso vegetativo vagal, vagotónico, y entonces su frecuencia cardíaca de elite en este tipo de deportistas sea un poco más baja. Pero en la gran mayoría de los deportes la frecuencia cardíaca máxima no depende del entrenamiento. La frecuencia cardíaca máxima es igual o similar en un sujeto no entrenado, sedentario, obeso y que fuma que en un futbolista de elite de la misma edad. Depende de la edad más que nada. A medida que avanza la edad, disminuye la frecuencia cardíaca máxima. En este caso se puede considerar así por el gran vagotonismo, el gran predominio del sistema vegetativo vagal que hay en este tipo de deportes que son los fondistas de elite. Volumen sistólico en reposo 65, cambio 80 luego del entrenamiento, y en un fondista de elite 125, duplica 65 a 125. Como duplica en reposo el volumen sistólico, puede darse el lujo de tener la mitad de latidos en reposo un sujeto ultra entrenado o muy bien entrenado en fondo que en un sedentario. El volumen sistólico máximo también se modifica, 120 antes del entrenamiento, 140 después del entrenamiento, 200 en el corredor de fondo. El volumen minuto que hablábamos cardíaco, o el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, en reposo 4,6, 4,7, 4,5, es similar, pero el volumen minuto cardíaco máximo es muy diferente. 22 litros, 25 litros, 34 litros. El volumen cardíaco, o sea, el tamaño del corazón en mililitros, 750, 820, 1200. El volumen sanguíneo, lo que vimos recién, 4,7, cambia a 5,1 y por ahí el fondista de elite tiene 6 litros de sangre total en el cuerpo. La tensión arterial en reposo, la sistólica, 135, 130, 120. La tensión sistólica máxima no se modifica en gran medida, 210, 205, 210. La tensión arterial diastólica en reposo, por ahí un poquito más bajo en los entrenados. La diastólica máxima un poco más bajo en los entrenados. Pasamos a los valores respiratorios. La ventilación en reposo es más o menos similar, pero la ventilación máxima en esfuerzo cambia. 110, 135, casi 200, duplica la ventilación máxima de un muy buen deportista, una persona sedentaria, duplica. Esto sería lo que es el volumen corriente en reposo, la cantidad de aire por respiración, 0,5 litros, 0,5 litros, 0,5 litros, o sea, en reposo necesitamos el mismo, pero el volumen corriente, cada respiración al máximo esfuerzo, 2,75, 3, mejora un 10%, 3,5, o sea, mayor volumen corriente máximo respiratorio. La capacidad vital también levemente superior en los entrenados, 5,8, 6,
6,2. El volumen residual, que es lo que queda en los pulmones luego de sacar todo el aire que podemos, similar también, sin grandes cambios. La diferencia arteriovenosa de sangre en reposo, o sea, la cantidad de oxígeno que se queda en los tejidos, que es extraído por los tejidos en reposo, es similar, o sea, en reposo se extrae, hay esta diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ahora, la diferencia de arteriovenosa al máximo esfuerzo es mejor, por supuesto, en el entrenado, o sea, extrae más cantidad de oxígeno al máximo esfuerzo un entrenado que no un entrenado, 14,5, 15, 16. El consumo de oxígeno promedio en una persona no entrenada, 40 mililitros por minuto por kilo de peso, 50, hay un aumento del 10%, 76 mililitros de consumo de oxígeno por kilo de peso en un corredor de fondo. Fíjense, me salté el de arriba, el volumen, el consumo de oxígeno en reposo es similar, 3,5, 3,5, 3,5 mililitros por kilo de peso. El lactato en reposo es similar y el máximo esfuerzo, el deportista suele producir más ácido láctico. Y bueno, acá variables a modo de ejemplo, lo que es peso, peso graso, peso magro y porcentaje de grasa. Vamos a verlo como para figurarse en lo que es el porcentaje de grasa, los kilos de grasa, la masa magra del deportista. Suponiendo que en este ejemplo 79 kilos, 77 y 68, el peso de grasa 12,6, peso de grasa 9,6, peso de grasa 5,1, o sea, por más que haya un peso similar, si uno tiene menos peso de grasa va a tener más masa magra o más masa muscular, y porcentaje de grasa 16%, 12,5, 7,5. Como un resumen de lo visto anteriormente. Por ahora este tema lo terminamos, pero lo vamos a seguir viendo de diferentes maneras en las próximas charlas.